Las alegres luces de la feria de invierno esconden un secreto escalofriante. Cuando una tragedia repentina golpea, la alegría se convierte en miedo. Bajo la risa y la música, un juego mortal se desarrolla, y solo Miss Marple ve las pistas que nadie más se atreve a notar. El día era fresco y frío en St. Mary Mead, de esos que traen escarcha plateada a los setos del jardín y hacen que el aire huela vagamente a leña ardiendo en las chimeneas de las cabañas. Miss Jane Marple, envuelta en un grueso chal de lana gris pálido, estaba sentada en su pequeño pero bien cuidado jardín. A pesar de la estación, había decidido llevar su labor de punto al aire libre, afirmando que un poco de aire frío hace maravillas por la constitución. Sus agujas sonaban suavemente, formando un patrón ordenado de puntadas que, aseguraba, se convertiría en un cardigan muy sensato. Era un momento de paz, de esa paz que Miss Marple valoraba, hasta que el agudo dindón del timbre principal interrumpió la quietud. El sonido se propagó fácilmente por la tranquila calle, asustando a un par de petirrojos posados en la valla del jardín. Batieron las alas y se alejaron, dejando atrás solo un tenue aleteo. Dentro de la cabaña, la doncella, la joven Alice, fue quien respondió a la llamada. La puerta se abrió con un chirrido, revelando al cartero del pueblo envuelto en su grueso abrigo, con las mejillas rojas por el frío. Sostenía un único sobre color crema. «Esto es para la señorita Marple», dijo alegremente, con su aliento formando nubecillas en el aire. «Llegó con el correo de la mañana. Pensé en traerlo enseguida, antes de que la helada se asiente de verdad». Alice le dio las gracias, tomó la carta y cerró la puerta contra el frío. Volvió al jardín donde Miss Marple seguía bajo el manzano de ramas desnudas. «Una carta para usted, señora», dijo Alice, entregándosela. Miss Marple levantó la vista por encima de sus gafas, deteniendo sus agujas a medio punto. «¿Una carta? ¡Qué interesante! Hoy en día tan pocas personas se toman la molestia. Todos son llamadas de teléfono y visitas, que carecen del encanto de una palabra escrita». Tomó el sobre con una leve sonrisa y pasó los dedos por encima. La caligrafía era amplia y enérgica, un poco impaciente en sus bucles, el tipo de escritura que parecía declarar la personalidad de quien la había trazado. Miss Marple ya tenía la sospecha de quién podía ser. Con cuidado deliberado, dejó a un lado su labor, sacó su pequeño abrecartas de plata y cortó limpiamente la parte superior. Extrajo la única hoja que contenía y comenzó a leer. «Jane Marple, hay otra feria en el pueblo. Esta vez quiero que vengas a pasar un tiempo conmigo. Si no vienes, no será bueno. Puedes tomarlo como una advertencia si lo prefieres. Tu amiga, Josephine». Los ojos azul pálido de Miss Marple brillaron mientras leía la nota inconfundiblemente franca. Josephine siempre había sido dada a las declaraciones dramáticas. Para cualquiera otra persona, la advertencia habría sonado severa, pero Miss Marple conocía demasiado bien a su vieja amiga. Era simplemente la manera de Josephine de asegurarse una visita. Dobló con cuidado la carta y dejó escapar una risita, un sonido suave, casi juvenil para una mujer de su edad. «Querida Josephine», murmuró, absolutamente incapaz de sutileza. Alice, curiosa pero demasiado educada para preguntar directamente, observaba la expresión divertida de su señora. «¿Malas noticias, señora?», se atrevió a decir. «Al contrario, Alice», respondió Miss Marple, guardando la carta en su sobre. «Una invitación, aunque casi podría llamarse una citación. Por favor, sé tan amable de preparar mi pequeño maletín de viaje. Parece que voy a pasar unos días en casa de Josephine». «Enseguida, señora», contestó Alice, aunque vaciló. «¿No es esa la dama que una vez la retuvo casi una quincena porque había prometido ayudar en su té benéfico?» «La misma», dijo Miss Marple con una sonrisa. «Y si no voy esta vez, se pondrá terriblemente molesta. Es bastante terca por naturaleza, no muy distinta de ciertas personas de este pueblo a quienes podría nombrar». En menos de media hora, su modesta maleta estaba lista. 2 vestidos abrigados, un buen abrigo de lana, un par de guantes sensatos y, por supuesto, su labor de punto. Miss Marple creía firmemente que nunca se debe viajar sin algo útil para ocupar las manos y la mente. El paseo hasta la estación fue animado, con sus botas crujiendo sobre los parches de hierba helada a lo largo del camino. Saludó con la cabeza al lechero que pasaba y cruzó unas palabras con la señora Lumley, que barría su escalón. El aire era afilado, y el pálido sol de invierno colgaba abajo, proyectando sombras largas sobre los setos. Al llegar a la pequeña estación, se detuvo un instante para contemplar la escena. El andén estaba casi vacío, salvo por un viejo mozo que ordenaba cajas de verduras junto al vagón de carga.
El tenue olor del humo de carbón flotaba desde el tren en espera. El pueblo de Josephine quedaba a pocas paradas, no lejos, pero lo suficiente para sentirse como una pequeña aventura. Miss Marple, que había pasado gran parte de su vida observando a la gente en sus rincones, encontraba los viajes en tren particularmente reveladores. Siempre había algo que notar: el caballero que fingía leer su periódico mientras escuchaba claramente la conversación de su vecino, la joven pareja que intentaba disimular lo enamorados que estaban, o la madre apurada capaz de silenciar a sus hijos con una sola mirada aguda. Apretando su billete, subió al vagón y encontró un asiento junto a la ventana. Mientras el tren daba su primer rugido bajo de movimiento, volvió a pensar en Josephine. Se conocían desde hacía muchos años, de hecho, desde antes de la guerra. Josephine tenía una hermosa casa antigua a las afueras de su pueblo, con un amplio jardín y una inclinación a llenarla de gente y de eventos. La mención de una feria en su carta no la sorprendió. Josephine siempre estaba en el centro de tales ocasiones: ferias de verano, mercados de invierno, ventas benéficas, cualquier cosa que reuniera a la comunidad. Y donde Josephine estaba involucrada, casi siempre había más que un toque de drama. Miss Marple se permitió una leve, sabia sonrisa. Claro que sería agradable ver a su amiga, pero había aprendido hacía mucho que cuando Josephine insistía en su compañía, rara vez era por razones tan simples como afirmaba. Tal vez hubiera un nuevo asunto que la preocupaba, o quizá algo, o alguien, en la feria había captado su mirada inquisitiva. A medida que el tren ganaba velocidad, los campos se desplegaban, desnudos y pardos bajo el cielo pálido. Las ovejas se apiñaban en las esquinas de los prados, y de vez en cuando una cabaña lanzaba una cinta de humo al aire. Los pensamientos de Miss Marple se movían con facilidad entre el pasado y el presente, su mente ya medio ocupada con los pequeños misterios que casi siempre surgían cuando salía de casa. Al fin y al cabo, una feria de invierno no era solo un lugar para sidra caliente y bollos azucarados. También era un sitio donde el chisme corría tan libre como el vino especiado, donde viejos rencores podían resurgir y donde, si uno sabía mirar, el más mínimo detalle podía revelar más de lo que el hablante pretendía. Y Miss Marple, como todos en St. Mary Mead sabían, siempre sabía mirar. A la mañana siguiente, el día amaneció con una luz pálida de invierno, de esas que parecen suavizarlo todo y, al mismo tiempo, afilarlo. Miss Marple llegó a la casa de Josephine poco después de las 10, con su modesto equipaje en la mano. El viaje desde St. Mary Mead había sido tranquilo pero vigorizante, una mezcla de campos escarchados, chimeneas bajas con cintas de humo y algún que otro pájaro sorprendido que alzaba el vuelo al paso del tren. Al llegar, tocó el timbre de bronce, cuyo tañido resonó débilmente en la amplia aunque un tanto desgastada casa. Un momento después, la pesada puerta de roble se abrió revelando a Josephine. Iba envuelta en una bata azul profundo, con su cabello castaño cobrizo recogido a medias y las mejillas encendidas, no por el frío, sino por un genuino placer. «Marple», exclamó ella, su voz cargada tanto de alivio como de reproche. «Si no hubieras venido esta vez, te juro que me habría puesto terriblemente furiosa contigo». Miss Marple sonrió con calidez, sus ojos arrugándose en las comisuras. «Bueno, no podía arriesgarme a eso, ¿verdad? Tienes un temperamento formidable cuando lo decides». Josephine rió y se hizo a un lado, guiando a su vieja amiga hacia el pasillo. El aire dentro de la casa era agradablemente cálido, llevando consigo un tenue aroma a canela y pan recién horneado, señal de que la cocina había estado ocupada. Una vez que Miss Marple se quitó el abrigo y los guantes, fueron conducidas al salón donde un fuego crepitaba alegremente en la gran chimenea, y el té fue servido casi de inmediato. Finas tazas de porcelana, una tetera de plata y un plato de bollos aún tibios. Las dos mujeres se sentaron una frente a la otra, poniéndose al día de los meses transcurridos desde su último encuentro. Hablaron de conocidos en común, de pequeños eventos del pueblo y de los pequeños cambios en sus rutinas diarias. Los ojos de Josephine brillaron con anticipación al dejar su taza en la mesa. «Hay una feria esta noche», anunció. «Será en la plaza del pueblo. Puestos, juegos, música, todo lo que puedas imaginar. Tienes que verla. Pero por ahora, Jane Marple, insisto en que descanses. Esta noche será lo bastante animada». «Seguiré órdenes», respondió Miss Marple con una leve inclinación de cabeza, divertida. La doncella, una joven enérgica llamada Clara, llevó la maleta de Miss Marple al piso superior, hasta la habitación de huéspedes. La estancia, aunque no era grande, resultaba acogedora y ordenada, con gruesas cortinas cerradas contra el frío y una colcha doblada cuidadosamente sobre la cama. Miss Marple se quitó los zapatos y se acomodó para un breve descanso,
sus pensamientos vagando entre la feria que Josephine había descrito y las muchas fiestas del pueblo a las que había asistido en su vida. La tarde cayó rápidamente, trayendo consigo un aire más cortante. Las dos amigas se vistieron con ropa abrigada, Miss Marple con su sensato abrigo oscuro y Josephine con un chal adornado de piel. Salieron juntas, guiadas por el sonido distante de la música y la risa hacia el corazón del pueblo. La plaza se había transformado en un escenario de festiva alegría. Guirnaldas de luces de colores se cruzaban en zigzag sobre los puestos, arrojando un resplandor animado sobre mesas repletas de caramelos caseros, bufandas de lana tejida y pequeños juguetes de madera. Los niños corrían con manzanas acarameladas en las manos, las mejillas rojas por el frío. Una gran hoguera ardía en el centro, lanzando chispas al cielo como diminutas estrellas. El aire estaba impregnado del aroma mezclado de castañas asadas, sidra caliente y rosquillas azucaradas. Miss Marple avanzaba a su propio ritmo, sus ojos agudos observando cada detalle. El vendedor que devolvía menos cambio a un cliente distraído. El grupo de jóvenes merodeando cerca del puesto de sidra. La mirada tímida que se cruzaba entre dos personas en medio de la multitud. Ella y Josephine se detuvieron un momento a mirar los columpios, sus asientos de madera elevándose contra el cielo oscuro. Risas, música de violín y los alegres gritos de los tenderos se mezclaban en un bullicio alegre. Era el tipo de reunión que Miss Marple disfrutaba, un lugar donde todos se sentían cómodos, aunque un ojo atento podía descubrir docenas de pequeños dramas desplegándose al mismo tiempo. Entonces, el murmullo festivo se quebró. Una repentina conmoción en el borde de la plaza captó la atención de todos. Un joven, con el abrigo medio abrochado y el cabello alborotado por el viento, apareció corriendo desde la dirección de los campos. Su rostro estaba pálido y su voz temblaba al gritar por encima de la música y las charlas. 2 cadáveres han sido encontrados en los campos. Las palabras parecieron congelar el aire. Un jadeo colectivo recorrió la multitud, seguido de un murmullo bajo de incredulidad y miedo. La música se interrumpió de golpe. La gente comenzó a volverse hacia la fuente de la noticia, avanzando instintivamente hacia el sendero que conducía a los campos. El rostro de Miss Marple se mantuvo sereno pero alerta. Tocó el brazo de Josephine. Será mejor que vayamos a ver. Las dos mujeres se unieron al grupo que avanzaba lentamente, cada vez más numeroso, hacia los campos. El aire nocturno se sentía más frío lejos del resplandor cálido de la feria. Linternas y antorchas se mecían en la oscuridad mientras los aldeanos se apresuraban por el angosto camino entre los setos. Cuando llegaron al lugar, ya había una pequeña multitud reunida. En el centro, bajo la luz temblorosa de un farol, yacían 2 figuras inmóviles. Una mujer de mediana edad permanecía junto a ellos, su rostro arrugado por el dolor, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Se aferraba a un chal con desesperación, como si pudiera protegerla del horror ante sus ojos. «Es mi hija, Hazel», gritó, con la voz quebrada. «Hazel y su prometido, David. Los han asesinado. Alguien les ha quitado la vida». Sus palabras resonaron en el silencio, golpeando a cada oyente como un latigazo. Algunos aldeanos se persignaron, otros murmuraron conmovidos. Miss Marple dio un paso al frente, su mirada recorriendo a la mujer desconsolada, los cuerpos en el suelo y los rostros de quienes los rodeaban. Incluso en esos primeros momentos de shock, sabía que cada detalle, cada reacción podría importar más tarde. La feria, con sus luces y risas, parecía ahora terriblemente lejana. En su lugar quedaba la certeza helada de que algo espantoso había ocurrido, y que pronto alguien tendría que descubrir la verdad. La policía llegó rápidamente, sus botas pesadas crujiendo sobre la hierba cubierta de escarcha. El aire nocturno pareció enfriarse aún más cuando se abrieron paso entre la multitud, sus linternas proyectando charcos de luz en el suelo. En el centro del pequeño cordón, los 2 cuerpos permanecían lado a lado. La escena no era fácil de olvidar. Espuma se acumulaba en las comisuras de sus labios, una señal muda y escalofriante de que la muerte no había sido piadosa. Un vaso caído yacía cerca, su borde brillando débilmente bajo la luz de la linterna. Junto a él había 2 botellas, una pequeña, oscura y sin etiqueta, la otra, más grande, con apenas un rastro de líquido ámbar en el fondo. Probablemente zumo. La disposición parecía demasiado deliberada, como si alguien la hubiera colocado para contar una historia. El inspector Howard, un hombre robusto, de mandíbula cuadrada y maneras firmes, se volvió hacia los aldeanos reunidos. Su voz fue rápida, pero cargada de autoridad. ¿Quién vio los cuerpos primero? Hubo un silencio, roto solo por el crujido de la escarcha bajo los pies inquietos.
Entonces, un muchacho de unos 14 años dio un paso al frente, con el rostro pálido y dubitativo. Yo lo hice, dijo en voz baja. El inspector lo miró fijamente. Tu nombre, muchacho. Arthur, respondió, bajando la vista. Regresaba de la feria y tomé el sendero por los campos. Es más corto, señor. Fue entonces cuando los vi ahí, tendidos. No toqué nada. Solo corrí de vuelta a la plaza ahí, y lo conté. El inspector asintió. Hiciste lo correcto. Desde el borde del círculo, el sonido de sollozos ahogados atrajo todas las miradas hacia una mujer de mediana edad. Su rostro estaba enrojecido por el llanto, y sus manos temblaban al aferrarse al borde de su chal. Me llamo Ágata, dijo, con la voz quebrada por el dolor. La muchacha es mi hija, Hazel. Había llegado de la ciudad hace apenas unos días. Y el joven que estaba con ella, ese es David. Iban a casarse pronto. Pero alguien, se interrumpió, incapaz de continuar, su respiración entrecortada bajo el peso de la pérdida. Alguien les ha arrebatado la vida. Un murmullo recorrió a los presentes, algunos expresaban simpatía, otros dejaban entrever curiosidad. Varios intercambiaron miradas, y los susurros comenzaron a correr de un lado a otro. De pie, un poco apartada, Josephine apoyó una mano en el brazo de Ágata, en señal de consuelo, antes de dar un paso hacia el inspector. Esta es mi amiga, Miss Marple, dijo con orgullo tranquilo. Es una detective muy reconocida. La expresión del inspector Howard cambió un instante, de un interés cortés a una ligera sorpresa, antes de retomar su profesional neutralidad. Ah, sí, dijo, asintiendo brevemente hacia Miss Marple. Bueno, señorita Marple, si necesito un nuevo par de ojos, ya sé a quién acudir. Miss Marple inclinó la cabeza con cortesía. Estaré encantada de ayudar en todo lo que pueda. Con las formalidades cumplidas, el inspector dio sus órdenes. Los cuerpos fueron levantados con cuidado y colocados en camillas para ser llevados al examen post-mortem. El frasco envenenado y el vaso fueron recogidos como pruebas. Uno a uno, los aldeanos comenzaron a dispersarse en la oscuridad, sus voces bajas, cada uno formando ya en silencio su propia teoría sobre lo sucedido. La feria ya había quedado en el olvido. La risa, las luces, el calor de la hoguera, reemplazados por un escalofrío incómodo que parecía haberse asentado sobre todo el pueblo. Para cuando Josephine y Miss Marple regresaron a la casa, la noche se había vuelto muy silenciosa. Se quitaron los abrigos y se acomodaron en el salón, donde el fuego ardía bajo y el aroma del té llenaba la estancia. Durante un tiempo bebieron en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Fue Josephine quien rompió la quietud, su voz baja y reflexiva. Ágata es mi vecina. Ha vivido aquí por muchos años, desde que puedo recordar. No es una mujer dada al chisme, pero conoce a todos, y la gente la respeta. Miss Marple levantó la vista de su taza. ¿Y Hazel? Josephine dejó su taza a un lado, recostándose en su silla. Hazel es adoptada. Ágata la acogió cuando era niña. Nunca me contó toda la historia, pero sí sé que trabajó duro para darle una buena vida. Educación, modales, todo. Hazel creció y se convirtió en una joven ejemplar. El fuego crujió suavemente, enviando una pequeña lluvia de chispas por la chimenea. Afuera, el viento presionaba contra las ventanas, haciendo bailar las llamas. ¿Cree que pudo haber sido deliberado?, preguntó Josephine. Tras un momento, los ojos de Miss Marple se entrecerraron levemente. Dos jóvenes muriendo juntos, con veneno y jugo cerca, no suele ser el resultado de un accidente. Pero si fue destinado a ambos, o solo a uno, es otra cuestión completamente distinta. Josephine se estremeció. Es espantoso, Marple. Y la feria, parecía tan feliz. Y ahora, dejó que el pensamiento se desvaneciera. Miss Marple tomó otro sorbo de té, su mente dando vueltas en silencio a los detalles. Veneno dejado a la vista, espuma en la boca, las víctimas descubiertas por un niño que volvía de la feria, una adopción, una familia desaprobadora, y una boda que nunca tendría lugar. Guardó cada pieza, sabiendo que la verdad, cuando apareciera, estaría escondida en hechos tan pequeños, aparentemente sin importancia. Por ahora, no había nada que hacer salvo esperar el resultado de la autopsia, las conclusiones del inspector, y los inevitables susurros que se extenderían por el pueblo al amanecer. Pero Miss Marple había vivido lo suficiente para saber que en todo susurro existe un hilo de verdad, si uno sabe seguirlo. Y ella lo seguiría. Habían pasado 3 días desde el lúgubre hallazgo en los campos helados. Sin embargo,
la sombra de aquella noche aún permanecía en el pueblo de Josephine. La feria de invierno había terminado abruptamente, sus luces brillantes y su risa cálida reemplazadas por voces apagadas y miradas furtivas en las colas de las tiendas y en los portones de las cabañas. Todos tenían su propia teoría sobre las muertes de Hazel y David, y ninguna parecía coincidir. En el salón de Josephine, el fuego ardía constante, arrojando un resplandor cálido sobre los sillones floreados y las mesas laterales pulidas. Miss Marple estaba sentada cerca del hogar, sus agujas de tejer haciendo un clic rítmico. Solía decir que tejer mantenía sus pensamientos en orden, pero Josephine sabía bien que la mente de su amiga estaba lejos de estar ociosa. El silencio se rompió con el agudo timbre de la campana de la puerta principal. El sonido pareció inusualmente fuerte en la acogedora sala, y la doncella de Josephine, Clara, se apresuró a responder. Unos momentos después regresó. «Es el inspector, señora», anunció Clara. «Dice que desea hablar con usted, Miss Marple». Casi de inmediato, Josephine entró al salón desde el pasillo. «Haz pasar al inspector», dijo con firmeza. El inspector Hayward entró, con su oscuro abrigo cubierto de rastros de escarcha derretida, y su sombrero bajo el brazo. Había cierta pesadez en su porte ese día, la clase de peso que llega cuando un caso se niega a avanzar tan rápido como uno quisiera. Josephine señaló hacia un sillón vacío. «Siéntese, inspector. Clara, trae té para el inspector». Mientras se acomodaba, Miss Marple dejó a un lado su tejido y lo observó con curiosidad educada. «¿Ha tenido algún contacto con la familia de David?», preguntó con suavidad. El inspector negó con la cabeza. «No, ni una palabra. Nadie de la familia de David se ha presentado a reclamar el cuerpo, ni ha ido a la comisaría a hacer preguntas. Es como si hubieran decidido distanciarse por completo». El ceño de Josephine se frunció. «Se opusieron a este compromiso desde el principio», dijo con dureza. «No me sorprendería que hubieran tenido algo que ver con lo que pasó. No es raro que las familias tomen cartas en el asunto». La expresión de Hayward fue medida. «Esa es una posibilidad, pero la especulación no nos servirá sin pruebas. Visitaremos la casa de David mañana». Justo entonces, Clara regresó con una bandeja de plata con una tetera, tazas y un pequeño plato de galletas de mantequilla. La dejó y, mientras servía, habló con un tono de ayuda casual. «Mi hermana trabaja en la casa junto a la de David», comenzó. «Me ha contado un poco sobre los vecinos. Una mujer llamada Daisy vive allí con su hijo y su hija. Su esposo murió hace algunos años. Solo unos días atrás, mi hermana escuchó a Daisy discutiendo fuertemente con David». Los ojos del inspector se agudizaron con interés. «¿Discutiendo sobre qué?». Clara se encogió de hombros. «Mi hermana no alcanzó a oír todo. Estaba ocupada con sus labores. Pero dijo que sonaba serio». Miss Marple no habló de inmediato, pero su mirada se desplazó levemente, como guardando la información en un ordenado cajón mental. Las disputas con los vecinos podían ser por algo tan trivial como un seto de jardín, o por asuntos mucho más peligrosos. El inspector se levantó tras terminar su té. «Mañana, Miss Marple, iremos a la casa de David. Será útil hablar con su familia y con los vecinos. Quizás algo se aclare». A la mañana siguiente amaneció gris y fría, de esos días de invierno en que la escarcha se aferra con obstinación a los setos y una niebla delgada se cierne baja sobre los caminos del pueblo. Miss Marple, envuelta en su sensato abrigo oscuro y cargando su inseparable bolso, se unió al inspector Hayward en la verja. Los dos partieron juntos, su aliento formándose en el aire, mientras avanzaban hacia la fila de casas en el otro extremo del pueblo donde David había vivido. El camino estaba callado, salvo por el crujido de sus botas sobre el suelo helado. Miss Marple caminaba con su calma habitual, sus ojos captando los detalles que otros podrían pasar por alto. Una contraventana a medio abrir, una botella de leche aún en el umbral mucho después del desayuno, un gato que cruzaba el camino con inusual prisa. Cada detalle se almacenaba en su mente, quizás aún sin utilidad, pero nunca para ser descartado. Cuando llegaron a la casa de David, el inspector Hayward se adelantó y tocó el timbre. Tras un momento, la puerta se abrió para revelar a una mujer de unos 50 años. Tenía un rostro cansado y surcado de líneas, como si la vida hubiera sido más carga que gozo, y sus ojos eran fríos y cansados. «Estamos aquí para investigar el asesinato de David y Hazel», dijo el inspector sin preámbulo. Los labios de la mujer se apretaron levemente. «Pasen», dijo, apartándose. Dentro, la casa estaba ordenada, pero con un leve frío, como si no hubiera sido realmente habitada en algunos días. «Daisy,
pues así le había dicho el inspector a Miss Marple durante el camino, los condujo al salón. Era una estancia pequeña pero cuidada, con un sofá gastado, algunas fotografías enmarcadas sobre la repisa de la chimenea, y una mesa baja pulida con un brillo apagado. Las manos de Daisy temblaban apenas mientras los invitaba a sentarse, aunque Miss Marple aún no podía distinguir si era por nervios o por el frío. El inspector Howard no perdió tiempo. Es sorprendente, empezó, que su hijo haya sido asesinado, y sin embargo ni usted ni nadie de su familia se haya presentado en la comisaría, ni hayan reclamado el cuerpo. La respuesta de Daisy llegó rápido, casi como si la hubiera ensayado. Soy la madre de David, y estoy profundamente afligida por su asesinato, dijo. Pero cuando David decidió casarse con Hazel en contra de nuestra voluntad, cortamos todos los lazos con él ese mismo día. Su tono era plano, pero los ojos atentos de Miss Marple notaron el leve temblor en la comisura de su boca. Era el tipo de temblor que suele traicionar sentimientos no expresados. Resentimiento, tal vez, o culpa. El inspector insistió. ¿Tiene una hija? No, respondió Daisy. David era mi único hijo. Hubo un breve silencio, de esos que se vuelven pesados en una habitación pequeña. Fue entonces cuando Miss Marple, que había estado estudiando en silencio tanto a la mujer como a la sala, habló con su habitual tono suave. Me gustaría ver la habitación de David, si no le importa. El inspector miró a Daisy, quien dio un pequeño y reacio asentimiento. Está arriba, primera puerta a la izquierda, dijo. Los tres subieron la estrecha escalera, sus pasos amortiguados por una alfombra descolorida. En la parte superior, el inspector empujó la puerta y Miss Marple entró. La habitación era sencilla, pero lo que llamó su atención de inmediato fue lo poco que se parecía al espacio privado de un joven. En el pequeño tocador había esparcidos artículos que uno esperaría en una habitación de mujer, polveras, un par de barras de labios, frascos de perfume. Colgado en la parte trasera de la puerta había un vestido azul pálido, y en el armario entreabierto podía ver faldas y blusas, telas delicadas que ciertamente no pertenecían a David. La expresión de Miss Marple no cambió, pero su mente se agudizó con interés. Tal vez David había comprado estas cosas para Hazel, o tal vez pertenecían a alguien más por completo. Era demasiado pronto para concluir nada, pero sabía lo suficiente como para guardarse el hallazgo por el momento. Se volvió hacia el inspector. Creo, dijo con ligereza, que también deberíamos echar un vistazo más de cerca al pasado de Agatha. Podríamos encontrar una pista útil allí. Howard frunció el ceño pensativo. ¿Agatha? ¿Cree que podría estar implicada? Creo, respondió Miss Marple, que en cualquier enredo como este, uno debe comprender todos los hilos antes de poder desenredarlos correctamente, y Agatha es uno de esos hilos. El inspector asintió brevemente. Muy bien, haré algunas averiguaciones sobre ella y le haré saber lo que encuentre. Con eso, salieron de la casa de David. Daisy no los acompañó hasta la puerta, pero Miss Marple, al mirar atrás, notó a la mujer observando desde el pasillo en sombras, su expresión inescrutable. El camino de regreso a la casa de Josephine fue silencioso. El inspector parecía absorto en sus pensamientos, y Miss Marple, aunque su mente estaba activa, no hizo intento alguno por romper su concentración. Conocía el valor del silencio para dejar que las ideas se asentaran. Cuando llegó a la verja de Josephine, agradeció al inspector y entró. Josephine estaba en el salón arreglando un jarrón con ramas verdes de invierno. «Bien», preguntó. Miss Marple se quitó los guantes con cuidado. «Fue interesante», dijo, «pero no en la forma que uno podría esperar». Más tarde, sola en su pequeño salón, Miss Marple dejó su tejido en el regazo y permitió que sus pensamientos volvieran a los sucesos de la mañana. La habitación de mujer en la casa de David era el punto más curioso. La presencia de pertenencias femeninas en lo que debería haber sido el espacio privado de un joven. Podría explicarse por el compromiso de David con Hazel. Sí, pero algo en la actitud de Daisy sugería que había más en la historia. Consideró las posibilidades. La ropa podría haber sido de Hazel, dejada allí durante las visitas, aunque la admisión de Daisy de que había roto lazos con David hacía que eso fuera menos probable. O quizás otra mujer había estado viviendo allí, una inquilina, una pariente, incluso alguien que Daisy prefería no mencionar. La falta de explicación hacía que el asunto valiera la pena investigarlo. Y luego estaba Agatha, una madre devota según todos los informes, pero adoptiva, un detalle que a menudo venía con un pasado que no todos estaban dispuestos a discutir. Si había secretos en la vida temprana de Hazel, bien podrían ser relevantes ahora. Miss Marple suspiró, recostándose en su silla.
Los casos como este rara vez se desenredaban ordenadamente. La gente guardaba sus secretos, a menudo pensando que eran inofensivos, hasta que esos mismos secretos se convertían en la clave de algo mucho más oscuro. Lo había visto demasiadas veces como para pensar lo contrario. Una cosa era segura, tendría que hablar con la propia Ágata en su casa, lejos del ruido y la simpatía de los aldeanos. La gente solía revelar más en un entorno familiar, y aún más cuando pensaban que simplemente pasaban el tiempo en una conversación inofensiva. Hasta entonces, guardaría sus pensamientos para sí misma, escuchando, observando y esperando el momento en que los hilos comenzaran a anudarse de una manera que tuviera sentido. Pues Miss Marple sabía que la pista más pequeña, un objeto fuera de lugar, una inconsistencia en una declaración, una mirada sostenida un instante demasiado, podía cambiar todo el patrón del caso. Y tenía la sensación de que el caso de Hazel y David estaba lejos de revelar su último secreto. La mañana siguiente amaneció fría y pálida, la escarcha permaneciendo en el seto como si se negara a irse. Miss Marple, envuelta en su sensato abrigo gris y bufanda, se unió al inspector Howard frente a la casa de Josephine. El inspector parecía más resuelto que de costumbre, y sin perder tiempo, los dos se dirigieron por el sendero hacia la casa de Ágata. La cabaña de Ágata se erguía en el borde del pueblo, una construcción ordenada pero algo desgastada, con yedra aferrándose con terquedad a la pared frontal. Algunas macetas, marchitas por el frío de la estación, estaban a lo largo del escalón. Miss Marple notó los pequeños detalles, la ausencia de huellas recientes en el sendero lateral, las cortinas a medio correr, y el débil aroma de humo de leña escapando de la chimenea. La propia Ágata abrió la puerta, su rostro demacrado, aunque no carente de su habitual compostura. Miró del inspector a Miss Marple, y por un momento, una chispa de sorpresa brilló en sus ojos. «Buenos días, señora Ágata», comenzó el inspector con cortesía. «Nos gustaría hablar con usted sobre Hazel. ¿Ha notado algo inusual en ella en los días previos al incidente?» La expresión de Ágata se suavizó al mencionar el nombre de su hija. «Sí», dijo lentamente. «Durante la última semana, Hazel parecía inquieta. Al principio pensé que eran los nervios habituales antes de una boda. Después de todo, se casaba con un hombre que había elegido ella misma, y yo creía que era feliz. Pero tenía momentos en los que parecía distante, como si su mente estuviera en otra parte. Le pregunté más de una vez si algo la preocupaba. Solo sonreía y decía, «Estoy feliz, mamá». Miss Marple, que había estado observando en silencio, inclinó la cabeza. «¿Y usted la creyó?», preguntó suavemente. Ágata vaciló, luego suspiró. Quería hacerlo, pero una madre sabe cuando algo está mal. Hubo una pequeña pausa antes de que Miss Marple hablara de nuevo, su voz suave pero firme. «Me gustaría ver la habitación de Hazel, si no le importa». El inspector miró a Ágata, que asintió a regañadientes. «Por supuesto, está arriba». Los tres subieron la estrecha escalera, la alfombra amortiguando sus pasos. La habitación de Hazel era la primera a la derecha. Ágata abrió la puerta, y Miss Marple entró. La habitación estaba ordenada, pero conservaba el tenue aire de su joven ocupante, un suave aroma de jabón de lavanda y perfume, un pequeño escritorio con pilas ordenadas de papel, y la puerta del armario entreabierta. La colcha de la cama estaba lisa, pero en la mesita había un libro abierto, con una cinta marcando la página. Los ojos de Miss Marple recorrieron la habitación con práctica facilidad. Notó los pequeños detalles que otros podrían pasar por alto, una mancha de tinta en el escritorio, un cepillo con algunos cabellos oscuros atrapados, una caja de joyas con la tapa torcida. Pero fue el escritorio lo que atrajo su atención. Al abrir el cajón superior, encontró un paquete de sobresatados con una cinta azul descolorida. El papel estaba desgastado por el uso, y cada sobre llevaba la misma letra pulcra. Desató la cinta y hojeó la primera carta. La escritura era personal, íntima, y con un tono que hablaba de profunda preocupación. Las cartas no eran de David, como cabría esperar, sino de alguien más por completo, alguien cuyas palabras insinuaban secretos, desacuerdos y una advertencia a Hazel sobre tomar una decisión que no podría deshacerse. El rostro de Miss Marple reveló poco, pero su mente trabajaba rápido. Leyó lo suficiente para entender que Hazel había estado en algún tipo de agitación emocional, posiblemente dividida entre la lealtad a alguien y la vida que estaba a punto de comenzar con David. El hecho de que Ágata no supiera de estas cartas era revelador. Con cuidado, Miss Marple devolvió las cartas a su paquete, ató la cinta nuevamente y las colocó exactamente donde las había encontrado. Se volvió hacia el inspector. «Creo que esto puede ser importante», dijo suavemente.
Debemos examinarlas más de cerca más tarde. El inspector levantó una ceja. ¿Cree que están relacionadas con el caso? Creo, respondió Miss Marple, que contienen la clave del estado de ánimo de Hazel, y quizá de por qué murió. ChatGPT said. Con eso, se apartó del escritorio, su mirada recorriendo el resto de la habitación una última vez. En la esquina, un par de zapatos descansaba ordenado bajo el armario. En el alféizar de la ventana había una flor prensada entre dos hojas de papel, un pétalo de rosa ya seco en un profundo carmesí. Registró cada observación sin comentar nada. Abajo, Agatha esperaba en el salón, claramente ansiosa. ¿Encontró algo?, preguntó. Miss Marple le ofreció una sonrisa cortés. Nada concluyente todavía, pero quizá pronto tengamos un panorama más claro. Afuera, el aire invernal les mordía las mejillas mientras Miss Marple y el inspector caminaban de regreso hacia la carretera principal. El inspector la miró de reojo. Bueno. La respuesta de Miss Marple fue medida. El caso puede estar cerca de resolverse, pero necesito confirmar algunas cosas primero. Mañana, inspector, iré a su comisaría. Howard la miró con curiosidad. Suena segura. Lo estoy, dijo simplemente. Pero la certeza y la prueba no son lo mismo. Para mañana, espero tener ambas. Cuando se despidieron, los pensamientos de Miss Marple permanecieron en las cartas atadas con la cinta azul. Eran más que recuerdos. Eran un mapa que conducía a la verdad. Y pensaba seguirlo hasta el final. A la mañana siguiente, amaneció frío y nublado, la pálida luz invernal filtrándose con desgana entre las nubes. El pueblo estaba quieto y silencioso, como si el frío hubiera congelado hasta los sonidos. Miss Marple avanzó por la calle adoquinada hacia la comisaría, sus pasos medidos y tranquilos. Llevaba consigo un pequeño fajo de cartas atadas cuidadosamente en papel marrón, cartas que, creía, contenían las piezas finales de un inquietante rompecabezas. Dentro de la comisaría, el inspector Howard estaba en su escritorio, revisando una delgada pila de documentos. Su sombrero descansaba en la esquina, y el tenue aroma de un té fuerte impregnaba la sala. Levantó la vista al verla entrar, su expresión cambiando de la rutina a la atención. «Estás», dijo ella sin preámbulos, colocando el paquete justo sobre su mesa, «son lo que encontré ayer en la habitación de Hazel, junto con algunas otras pertenencias que quizá le resulten de interés». El inspector desató la cinta lentamente, casi con ceremonia, y sacó la primera carta. La caligrafía era delicada pero firme, el tipo de letra que sugiere cuidado en la apariencia, pero urgencia en el sentir. Escaneó las primeras líneas antes de mirar hacia arriba. Miss Marple, observándolo con atención, comenzó a explicar. En esta carta, Hazel escribió que David no es lo que aparenta, que es completamente distinto al hombre que mostraba al mundo. Sus palabras están llenas de confusión y dolor. Pregunta con claridad por qué el destino le había dado un giro tan cruel, y admite que no podía soportar la verdad que había descubierto. Hizo una pausa, su voz calmada pero cargada con el peso de su deducción. El día que visitamos la casa de David, noté ciertos objetos en su habitación. Objetos que claramente pertenecían a una mujer. Vestidos, faldas, cosméticos, perfume. No eran recuerdos guardados como un simple objeto sentimental, sino cosas en uso actual. Concluí que David podía ser una persona transgénero y que este hecho era mantenido en secreto por su familia. El inspector frunció el ceño levemente, sus dedos tamborileando suavemente sobre el escritorio. Miss Marple continuó, su mirada fija en él. Si Hazel descubrió esta verdad, quizás solo recientemente, explicaría su angustia. Creo que se sintió atrapada entre el futuro que había imaginado y la realidad que había descubierto. Una revelación así, para alguien que no estaba preparado, podía causar una gran turbulencia emocional. Tomó aire antes de pronunciar la parte más difícil de su teoría. Mi observación es esta: Hazel, incapaz de reconciliar sus sentimientos e incapaz de vivir con ese conocimiento, pudo haber decidido que la única salida era terminar con ambas vidas. Ella pudo haber dado veneno primero a David, y luego haberlo tomado ella misma. La escena en los campos respalda esto. No había huellas aparte de las suyas, no había signos de lucha, y nadie más parecía tener un motivo para matarlos. Por un momento, el inspector no dijo nada. Se recostó en su silla, la madera crujiendo suavemente bajo su peso, y miró pensativo las cartas esparcidas en su escritorio. Su ceño estaba fruncido, pero en sus ojos se adivinaba el lento asentimiento del acuerdo. Finalmente, asintió. Sí, Miss Marple, creo que tiene razón.
Mi propia investigación no encontró pruebas que señalaran a otra persona, no había huellas aparte de las suyas en las botellas, ni testigos que los vieran con alguien más esa noche. Su teoría encaja exactamente con los hechos, y explica por qué hemos encontrado tan poco en lo que basarnos. Miss Marple inclinó levemente la cabeza, aceptando sus palabras sin un atisbo de triunfo. Es una conclusión trágica, dijo en voz baja. Pero temo que es la única que da sentido a todo lo que sabemos. Howard comenzó a recoger las cartas nuevamente en su fajo, atando de nuevo la cinta. Esto entrará en el registro oficial, dijo. Pero luego dudó, y miró hacia la ventana empañada por la escarcha. Quizás sea mejor que el pueblo escuche una versión más simple. Hay verdades que no sirven de nada una vez dichas en voz alta. Los labios de Miss Marple se curvaron en una pequeña y triste sonrisa. Estoy de acuerdo. A veces, la discreción es la única amabilidad que queda por dar. Durante un rato se quedaron en un silencio compartido, el peso de la verdad asentándose sobre ambos. El inspector, a pesar de su formación práctica, sabía que este no era un caso que dejara una sensación clara de justicia cumplida. Era desordenado, humano y silenciosamente devastador. Miss Marple se levantó al fin, alisando sus guantes. Bueno, inspector, lo dejaré con su trabajo. Me atrevo a decir que pronto habrá otros asuntos en el pueblo que atender. Siempre los hay. Howard también se puso de pie, ofreciéndole una respetuosa inclinación de cabeza. Gracias, Miss Marple. Dudo que hubiera llegado a esta conclusión sin usted. Al salir al aire frío de la mañana, Miss Marple reflexionó que, aunque el caso estaba ahora cerrado a los ojos de la ley, permanecería en sus pensamientos por algún tiempo, no por el crimen en sí, sino por las frágiles y enredadas vidas que lo habían provocado, y por el silencioso dolor que recorrería el pueblo, no expresado, pero profundamente sentido. La escarcha crujía bajo sus pies mientras se alejaba de la comisaría. En algún lugar a lo lejos, una campana de iglesia comenzó a marcar la hora, su sonido claro y frío en el aire invernal. Miss Marple se ajustó la bufanda y siguió caminando. El fajo de preguntas sin respuesta en su mente quedaba, por fin, aunque no felizmente, en reposo. El sol de la mañana atravesó un fino velo de nubes, arrojando un resplandor dorado pálido sobre la mesa del desayuno de Josephine. El suave tintinear de la porcelana acompañaba el aroma del pan tostado y del té recién hecho. Miss Marple se sentó con su acostumbrada compostura, untando mantequilla en su tostada con tranquila precisión. Entre sorbos de té, habló con su voz calmada y reflexiva. Los padres, Josephine, nunca deberían dejar todas las decisiones enteramente a sus hijos. La libertad es una cosa, pero la guía es otra. Deben mantenerse informados sobre la vida de sus hijos, lo que hacen, a dónde van y con qué compañía se relacionan. Josephine, sentada enfrente, asintió con seriedad. Sí, Jane, es verdad. Al fin y al cabo, los padres cuentan con los años de experiencia a sus espaldas. Saben la diferencia entre lo bueno y lo malo, a veces mucho antes de que sus hijos puedan verlo por sí mismos. Esa experiencia puede prevenir una gran cantidad de infelicidad. Los ojos de Miss Marple se suavizaron. En efecto, he visto demasiados jóvenes abandonados a trazar su propio rumbo sin brújula alguna. A menudo, los padres creen que están demostrando confianza, pero en realidad se apartan justo cuando su guía es más necesaria. Hablaron un rato más, su conversación entretejiéndose entre el caso ya concluido y cuestiones más amplias de la vida. Josephine comentó lo rápido que se habían desarrollado los acontecimientos una vez que Miss Marple había observado más de cerca los detalles, aunque admitió que al principio había sido escéptica. Miss Marple solo sonrió. No se trata de rapidez, querida mía, sino de mirar lo correcto de la manera correcta. Por fin, Miss Marple dejó su taza a un lado y miró hacia el pequeño bolso de viaje que había preparado antes. Creo que ha llegado el momento de regresar a casa. He estado aquí bastante tiempo y el caso está resuelto. St. Mary Mead se preguntará qué ha sido de mí. El rostro de Josephine se ensombreció un poco, aunque lo ocultó rápidamente tras una sonrisa cortés. Te echaremos de menos aquí, Jane. Tu compañía ha sido un consuelo. Miss Marple alargó la mano y le dio unas palmaditas suaves. Y la tuya, la mía. Pero estoy segura de que tienes más que suficiente para ocuparte, y, si se me permite decirlo, quizá un poco más de comprensión hacia la gente que te rodea. En menos de una hora, sus cosas estaban listas, y Josephine la acompañó hasta la puerta. El aire invernal era fresco y nítido, y el camino se extendía delante con la silenciosa promesa del hogar. Mientras Miss Marple se dirigía hacia la estación, pensaba en Hazel y David.
2 vidas jóvenes terminadas de un modo que dejaba más preguntas en el corazón que en la mente. Sus conclusiones eran firmes, el inspector había estado de acuerdo, pero Miss Marple sabía que una solución, aunque correcta, no borraba la pena de quienes quedaban atrás. Reflexionó sobre lo fácilmente que la tragedia puede crecer en el terreno del secreto, y cuántas vidas podrían salvarse si la gente hablara sus verdades antes de que fuera demasiado tarde. El viaje en tren a St. Mary Mead fue apacible. Los campos pasaban rodando, cubiertos de escarcha, y las cabañas se alzaban con humo saliendo de sus chimeneas. Observaba el paisaje con tranquila satisfacción, sus pensamientos oscilando entre el caso y la familiar comodidad de su propio hogar. Se preguntó si su vecina, la señora Bartlett, habría conseguido podar sus rosales adecuadamente ese año, o si el joven Tommy de la oficina de correo seguía cortejando a la sobrina del vicario, cuando por fin el tren llegó a la pequeña estación más cercana a St. Mary Mead. Miss Marple sintió esa familiar sensación de pertenencia. Bajó del vagón, su bolso en mano, y caminó hacia el pueblo, saludando con un gesto a algunos rostros conocidos por el camino. Cuando llegó a su cabaña, la luz de la tarde ya comenzaba a desvanecerse. Entró, y el aroma de cera de lavanda y flores secas la recibió como a una vieja amiga. Colgando su abrigo ordenadamente junto a la puerta, se sentó en su sillón favorito junto a la ventana. Afuera, el pueblo seguía con su vida habitual, ajeno a las verdades que ella había descubierto en otro rincón del condado. Miss Marple retomó sus agujas de tejer, que comenzaron a sonar suavemente en la tranquila habitación. Había resuelto otro rompecabezas, pero sabía bien que la vida siempre le presentaría más. Y así se acomodó, con el cálido resplandor del fuego del hogar ante ella, la paz de St. Mary Mead a su alrededor, y la certeza de que, tarde o temprano, otro misterio volvería a llamar a su puerta.